Bueno, capacidad de ser autónomo e independiente, resolver problemas de significado y valores. Obviamente, algo muy importante, ¿sí? Desarrollo moral. El desarrollo moral es un elemento crucial dentro de la inteligencia espiritual. El desarrollo moral es necesario, pero no suficiente. Es decir, no por ser personas honestas y éticas vamos a terminar con el sufrimiento. O sea, el desarrollo moral no nos alcanza para terminar el sufrimiento. Aquí es muy interesante porque aquí ha habido como una confusión histórica durante mucho tiempo. El desarrollo moral, el ser una persona ética, ser una persona moral, ser honesto, ser responsable, ser compasivo, ser bondadoso, ser amable, es absolutamente necesario, pero no es suficiente para que tú termines con los conflictos interiores. Ahí se requiere, aparte de desarrollo moral, el trabajo, ¿sí?, de meditación, de atención plena, y también el desarrollo, ¿sí?, de la sabiduría y el discernimiento. Son tres grandes ámbitos de trabajo en inteligencia espiritual, tres grandes ámbitos de trabajo. Uno, desarrollo moral. Dos, desarrollo de la atención plena y la meditación. Y tres, desarrollo del discernimiento y la sabiduría. Generalmente las religiones solo trabajan con desarrollo moral, es decir, las religiones te dicen, pórtate bien, ¿verdad? Es todo, pórtate bien, no robes, no mates, ¿verdad? Pórtate bien. Sí, está muy bien, pero faltan otras dos áreas de trabajo, ¿no? Que sería precisamente la práctica de la atención plena, de la meditación, ¿sí?, y el desarrollo del buen entendimiento o de la sabiduría o del discernimiento. Entonces son tres grandes áreas de trabajo en inteligencia espiritual. Bueno, esta capacidad que nos da la inteligencia espiritual de tener una visión más universal, más transpersonal, ¿sí?, más cósmica, ¿sí?, aprender a ser, no a hacer, sino ser, y una comprensión holística de la realidad. Y luego tenemos estos principios de la inteligencia espiritual. Es mejor el amor que el odio. ¿Sí? Esos son principios. Es decir, la persona que tiene capacidad de inteligencia espiritual va a poder entender que es mejor amar que odiar. El amor genera muchos beneficios. El odio va a generar, ¿sí?, va a generar muchos problemas, tanto para ella como para los demás. Es mejor la verdad que la mentira. Es mejor el bien que el mal. Es mejor el conocimiento que la ignorancia. Es mejor el equilibrio que los extremos. Este es un principio de la inteligencia espiritual que incluso viene de aquella famosa historia que ayer comentábamos del Buda, ¿sí?, lo que se llama el camino medio, la importancia del equilibrio, ¿sí? Se dice que el Buda, cuando estaba en la etapa de penitencia, muy flaco, a punto de morir, escucha en un río a un barquero que le va dando clases a un estudiante de instrumentos de cuerdas y le dice: si el instrumento está muy apretado, la cuerda se rompe. Si la cuerda está muy floja, no toca. La cuerda debe estar en armonía, en equilibrio, ¿sí?, para que realmente suene. Es a partir de eso que el Buda entonces postula que el camino espiritual es el camino del equilibrio, de la armonía, evitando los extremos del ascetismo, ¿sí?, y por otro lado, ¿verdad?, del hedonismo, de los placeres sensoriales, sino el camino medio, el camino del equilibrio. Es mejor dar que recibir. Es mejor la paz que la violencia, es mejor la atención que los automatismos, ¿sí? Vamos a encontrar también en la inteligencia espiritual mucha investigación sobre esto que actualmente llamamos el desarrollo de la atención plena, ¿sí?, contra los automatismos. Ahora sabemos que los automatismos dañan la conciencia, dañan el cerebro, vivir en piloto automático, ¿sí?, que es muy importante estar aquí. Tu mente está divagando, se va a concentrar en problemas y en preocupaciones, ¿sí? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con esto, cuando la mente divaga.
Bueno, obviamente, sí, la felicidad es mejor que el sufrimiento, porque la felicidad es nuestra propia naturaleza. Este es un punto muy importante. Para la inteligencia espiritual, ¿sí?, la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. La felicidad y lo que tú eres no son diferentes, son lo mismo, ¿sí? Tú eres felicidad. La felicidad no es algo que tú debas buscar, ¿sí?, y encontrar. La felicidad no es algo que a ti te falte, no es que tengas huecos, eso no existe. O sea, nadie tiene huecos. Imagina que tiene huecos, pero nadie tiene huecos. Es más, la inteligencia espiritual te dice que siempre estás en el estado de felicidad. Aún más, que es imposible que te salgas del estado de felicidad. ¿Sí? No solo eres felicidad, no solo estás en la felicidad, sino que ni siquiera puedes salirte del estado de felicidad. Lo que pasa es que no te das cuenta. Lo que pasa es que no lo estás experimentando porque estamos distraídos. Pero dado de que la felicidad es tu estado natural, no lo puedes abandonar, no lo puedes dejar. Entonces esto es otra perspectiva muy diferente y, si ustedes se dan cuenta, muy optimista de ver las cosas, ¿sí? Y finalmente, una tesis muy importante de la inteligencia espiritual, ¿sí? Somos seres espirituales que están viviendo una experiencia humana. Somos lo menos que deriva de lo más, ¿sí? Es decir, estamos viviendo una experiencia humana, ¿sí?, en un cuerpo físico, pero somos en esencia seres espirituales, ¿sí?, idénticos al absoluto espiritual. ¿Sí? Bueno, comentar rápidamente este punto para luego entrar a preguntas que ustedes puedan tener. La inteligencia espiritual ahorita es muy, pero muy importante, ¿sí? Ahorita tenemos dos problemas que son muy graves, que lo hemos estado comentando, ¿sí? Vivimos en lo que actualmente se llama una cultura de la ingratitud, derivada de una epidemia del síndrome narcisista de la personalidad. Es decir, vivimos en una sociedad muy egocéntrica, pues, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Una sociedad exageradamente egocéntrica y, por lo tanto, con muchísimo sufrimiento. Entonces, algo muy importante que está sucediendo es que nuestra sociedad, ¿sí?, tiene mucho placer, pero poca felicidad. Esta sociedad tiene mucho placer, mucho entretenimiento, mucha diversión, mucho placer sensorial, pero no es feliz. Y esto es producto precisamente de esta cultura extremadamente egocéntrica. En términos un poco más técnicos, se le está llamando por los sociólogos la cultura de la ingratitud. La gente siente que no tiene por qué agradecer nada. Los hijos sienten que no tienen por qué agradecer nada a sus padres, ¿sí?, porque ellos sabían que tenían el compromiso de mantenerlos y de darles, y por tanto no tienen por qué darles gracias. Los estudiantes sienten que no tienen por qué darles gracias a los maestros porque les pagan. Entonces no tienen por qué agradecerles nada al profesor. El ciudadano siente que no tiene por qué darles gracias de nada a las autoridades, ¿no?, porque por eso les pagan. Entonces esto ha creado un problema realmente sumamente complejo y sumamente grave. La cultura de la ingratitud está generando ahorita problemas gravísimos. Ya está siendo estudiada con estudios de sociología para ver el gran problema que se está generando, ¿sí? Y obviamente el problema del síndrome narcisista de la personalidad. Como ustedes saben, un problema muy grave. El narcisismo, pues, es gente que está enamorada, centrada nada más en él. Somos, entre más narcisistas somos, más sufrimiento hay, ¿sí? Entre más transpersonal eres, entre más universal eres, entre más abierto eres, entre más flexible eres, entre más espiritual eres, te acercas más a la felicidad. Estás más, vamos a decirlo así, estás más blindado contra el sufrimiento, ¿sí? Lo que pasa es que la espiritualidad no es algo que se pueda sustituir por otra cosa. Todos los seres necesitan espiritualidad para un desarrollo sano, también los niños. Bueno, ahorita Vicky va a hablar un poco de eso, no me voy a meter a eso porque ella va a hablar de eso, ¿sí? Pero solo decirles que el desarrollo espiritual es una necesidad fundamental y un derecho, ¿sí?, de todos los seres humanos, que no se puede omitir, no se puede omitir. O sea, no podemos tener
escuelas que expulsen, ¿sí? La formación espiritual. Cuando esto sucede, les creamos un daño enorme a esos niños, y va a ser una deficiencia para toda su vida. O sea, no se puede omitir el desarrollo espiritual. Es un derecho y una necesidad de todos. Y cuando lo hacemos, le estamos causando un daño gravísimo. Cuando sea más grande, adolescente y joven, va a estar deprimido, ansioso, ¿sí? Infeliz, etc. Ahí se va a reflejar. Porque no se puede omitir eso. Y entonces, como producto precisamente de una educación que no fomente el desarrollo espiritual, pues tenemos graves problemas en este momento. Específicamente estos dos, ¿sí? El problema del hedonismo, ¿sí? Es decir, la filosofía de que el sentido de la vida es el placer y que no hay criterios morales y que entonces lo mejor de la vida es el placer sensorial. Pero el placer lleva implícito el sufrimiento, ¿sí? No podemos separar eso. Tú puedes tener placer aunque estés deprimido, puedes tener placer aunque estés estresado, puedes tener placer aunque estés en un estado de odio, puedes tener placer aunque tengas mucha envidia, ¿sí? Es decir, el placer y los estados patológicos son compatibles. O sea, tú puedes estar lleno de emociones negativas, ¿sí? Y puedes ir a comprar placer, porque son compatibles. Sin embargo, eso no sucede con la felicidad, ¿sí? Si tú tienes emociones negativas, no puedes ser feliz. No puedes ser feliz. O sea, se expulsan esos dos estados. No pueden estar al mismo tiempo en el cerebro, ¿sí? Entonces, por eso el placer, ¿sí? Es sufrimiento, ¿sí? Pero nada más vestido, ¿no? De algo atractivo, pero finalmente sufrimiento. Y la prueba es esa, que los estados negativos y el placer pueden existir y pueden estar juntos. La felicidad no. Y el otro problema que es el relativismo, ¿no? O sea, no hay criterios, no hay verdades absolutas, dicen los posmodernos, ¿sí? Entonces, como no hay criterios, como no hay puntos de referencia, como no hay valores, entonces haz lo que quieras, ¿sí? Y entonces eso obviamente genera un gravísimo problema. La solución ante estos problemas que estamos señalando ahorita, ¿sí? Es precisamente la inteligencia espiritual. Ante, ¿sí? El problema del placer, la inteligencia espiritual postula la felicidad. Ante este problema de un relativismo moral donde no hay verdades absolutas, la inteligencia espiritual postula, ¿verdad?, la verdad del espíritu. Porque esto finalmente, como decíamos ayer, es autorrefutable. Si ellos dicen no hay verdades absolutas, entonces lo que tú dices, pues tampoco es verdad, ¿sí? Y entonces quedamos en la nada. ¿Sí? Bueno, esto es algo que nos decía Maslow desde los años 60, psicólogo clásico, ¿sí? Que sin espiritualidad nos hacemos neuróticos, sin espiritualidad nos hacemos ansiosos, nos hacemos cínicos y finalmente nos vamos a colapsar, ¿sí? Esto es muy importante porque la espiritualidad y la inteligencia espiritual es algo sumamente importante. Sobre todo en sociedades, culturas, cuando el negativismo, la crítica, el pesimismo crece. Y todos sabemos que hay una corriente en México muy fuerte de ser pesimistas, de ser críticos, de ser negativos, de estar criticando, de estar maldiciendo, ¿no? Bueno, la inteligencia espiritual va por otro camino, ¿sí? Va por el lado de la propuesta, por el lado del optimismo, por el lado de construir, por el lado de ver las soluciones, ¿sí? Por el lado de buscar acciones, lo que llamamos estrategias innovadoras, ¿sí? De solucionar problemas y de crear un espacio, ¿sí? De concordia, de optimismo y de desarrollo, ¿sí? Ese es el camino de la inteligencia espiritual. Y yo creo que eso es muy necesario ahorita para los espacios los que vivimos, porque muchos espacios están muy contaminados de mucha negatividad. Aquí hay un principio que se llama cero negativismo. No se trata de negar la realidad,
Inclusive no se trata de negar las razones para criticar algo. El punto es que eso no es estratégico. Si buscamos razones para criticar algo, las vamos a encontrar. ¿Sí? Y vamos a encontrar por docenas o por centenas. Cualquier, lo que sea, un ámbito político, un ámbito educativo, un ámbito social, un ámbito familiar, ¿sí? Si ustedes lo ponen aquí, le sacamos, ¿verdad? Como dicen los trapitos sucios, ¿no? Vamos a encontrar miles de razones para estarlo criticando. Entonces, por eso aquí en la comunidad hay una frase que decimos constantemente: aunque haya razones para criticar, no lo hagas. Aunque encuentres 1000 razones para pelearte, no lo hagas. Porque no es estratégico. No porque no haya razones, pues las hay, ¿no? ¿Sí? Pero no es estratégico. O sea, no es una estrategia innovadora. Y nosotros buscamos estrategias innovadoras. No cerramos los ojos a eso, solo creemos que un mejor camino de resolverlo más que la crítica es construir algo, buscar una opción, buscar una alternativa, buscar las soluciones, ¿verdad? Eso se refleja muchas veces aquí cuando comentamos, por ejemplo, en vez de estudiar el bullying en la secundaria, ¿por qué mejor no creamos un programa de gratitud? En vez de seguir buscando las razones de la pobreza en México, ¿por qué mejor no encontramos, ¿sí?, los factores, ¿verdad?, de crecimiento y de bienestar para las personas? Entonces, esa es la estrategia de la inteligencia espiritual, ¿sí? No es que no haya bullying, no es que no haya pobreza, sino que la estrategia para solucionarlo no es concentrarnos en eso, sino buscar un camino, ¿verdad?, diferente. Esa es la estrategia de la inteligencia espiritual, eso es la sabiduría, eso es lo que han hecho los maestros espirituales a través, ¿sí?, de miles de años. Eso es lo que hizo Gandhi, eso es lo que hizo César Chávez, eso es lo que hizo Nelson Mandela, usar inteligencia espiritual para solucionar el problema en Sudáfrica del apartheid. Él no dijo, bueno, ahora que los negros tenemos el poder, nos vamos a ir a vengar contra los blancos, ¿verdad? Él buscó la concordia, ¿verdad? Vio un país unificado, no lo vio dividido, ¿verdad? Eso es inteligencia espiritual en el ámbito de la política, por decirlo. Bueno, este es un esquema más o menos para tener una idea de cómo la inteligencia hace que trabaje todo el cerebro completo. Ahí ya se rebasa mucho la idea de lo izquierdo y lo derecho. En inteligencia espiritual, todo el cerebro, ¿verdad?, está en sintonía, ¿no? Bueno, esto es algo que hace muchísimos años, yo no lo entendí realmente casi nada. Ya en 1993-94 me dijo Cal Pribra, ¿no? Me dijo, todo el cerebro, cuando estás en el ámbito espiritual, todo el cerebro está en sintonía, como si fuera una sinfonía, como si estuviera en armonía, ¿no? O sea, derecho, izquierdo, amígdala, corteza prefrontal, todo está en armonía, ¿no? Como si fuera una sinfonía de... Así trabaja el cerebro cuando estás en espiritualidad, ¿no? Por eso ayer hablábamos de un concepto muy, muy bonito y muy importante en la inteligencia espiritual. Para nosotros es muy importante que en la inteligencia espiritual tú estés inspirado. Inspirado viene de in spirit, que significa estar en el espíritu. In spirit, dentro del espíritu. ¿Cómo te sientes cuando estás inspirado? ¿Cómo te sientes cuando estás dentro del espíritu? Te sientes feliz, te sientes innovador, te sientes lleno de energía, te sientes amoroso con todos los demás porque estás en el espíritu. Si estás fuera del espíritu, pues te sientes cansado, te sientes aburrido, te sientes enfadado, porque estás fuera de lo que tú realmente eres. ¿Y qué es lo que realmente tú eres? Tú eres el espíritu. Bueno, son algunos puntos nada más, muy generales, ¿verdad?, de lo que es el desarrollo de la inteligencia espiritual. Desarrollo de la motivación trascendental, aprender a amar, vivir éticamente, sentirse bien al hacer el bien, practicar la atención plena, calmar la mente, desarrollo del discernimiento, el arte de ver. Esto es muy importante, por eso es muy importante que los estudiantes estén siempre en una autorreflexión, en una autoobservación, en una autoevaluación, vamos a decir, de sí mismos. Ese es quizá el criterio más importante de la educación, ¿sí?, que el estudiante esté en un proceso permanente de atención plena, ¿sí?, hacia sí mismo. Cultivar la sabiduría para entender la vida,
aprendizaje consciente. Y ahorita ya no estamos hablando tanto de aprendizaje significativo, estamos en otra etapa, más allá del aprendizaje significativo, estamos hablando ya de aprendizaje consciente. Este es un programa de investigación de la Universidad de Harvard, ¿sí?, que hemos estado revisando, encabezada por la doctora Helen Langer de la Universidad de Harvard, que desarrollaron ya todo un modelo de aprendizaje consciente, y que está basado precisamente en la atención plena y en todo un enfoque de inteligencia espiritual, ¿sí?, y que rebasan mucho ya lo que son las inteligencias múltiples. Espíritu de servicio, espíritu de compasión. La compasión es un interés incondicional en el bienestar de todos los seres. Es la expresión de un corazón bondadoso, y eso es inteligencia espiritual. Bueno, beneficios. Hay mucha investigación, afortunadamente, ya de inteligencia espiritual, se está haciendo cada vez más, ¿sí? Se está investigando en todo el rango de la investigación, es decir, desde estudios experimentales, estadísticos, así con escalas, con inventarios, ¿no?, la investigación dura, vamos a decirlo así, hasta la investigación, obviamente, ¿sí?, fenomenológica, cualitativa, derivada, ¿verdad?, de entrevistas, de historias de vida. Bueno, toda esta investigación que se está haciendo en todo este rango tan amplio, la cual todo es válida, todo da algún tipo de datos, nos dice que hay beneficios físicos, mentales y espirituales. Cuando nosotros trabajamos la inteligencia espiritual, entonces ahí tenemos datos muy claros físicos, ¿no? Mejor el ritmo cardíaco, la presión sanguínea mejora, duermes más, tienes menos cuando no podemos dormir, insomnio, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las prácticas para combatir el insomnio viene de la experimentación de la inteligencia espiritual, y es la gratitud. Por ejemplo, cuando no puedan dormir, practiquen la gratitud, y es la técnica más eficiente para que se duerman. En vez de contar borreguitos, ¿sí?, esta técnica que desarrolló Emmons, el doctor Robert Emmons, de la Universidad de California, ¿sí?, de que entres tú, ¿sí?, en agradecer cosas que viviste. Pues agradezco porque hoy saludé a un amigo, agradezco porque hoy comí un platillo, agradezco porque recibí una llamada por teléfono, agradezco porque hubo sol muy bonito, agradezco, ¿sí?, porque viví un día más, agradezco, te quedas bien dormido, bien relajado, ¿sí? Esa es la mejor técnica para el insomnio, ¿sí?, la gratitud. Y también aprovecho para decirles que también la investigación señala que la práctica de la gratitud es la técnica que saca más rápido de la depresión a las personas, ¿sí? Por eso en inteligencia espiritual practicamos tanto la gratitud. La gratitud es bien importante, ¿sí? Emmons reporta que en la investigación realizada en la Universidad de California, ¿sí?, en 3 semanas lograron sacar a gente clínicamente deprimida a través de prácticas de gratitud. Porque son incompatibles. Depresión y gratitud son incompatibles. Si tú entras en gratitud, la depresión se tiene que ir yendo, se va desvaneciendo y va desapareciendo, ¿sí? Bueno, tenemos aquí algunos de los datos de la investigación sobre los buenos beneficios físicos de la inteligencia espiritual, ¿sí? Entre ellos les decíamos ahorita el insomnio, reducción del dolor crónico, mayor relajación muscular, etc. Son muchos. Ahí les puse nada más algunos ejemplos. Beneficios mentales, ¿verdad? Bueno, mejora tus funciones cognitivas. Ustedes saben que el estrés golpea el cerebro y no nos deja concentrarnos. Por eso cuando estamos muy estresados no aprendemos, ¿sí? Cuando estamos muy estresados decimos, es que ya lo leí como 3 y 4 veces y no se me pega nada. Pues sí, es que estás muy estresado, ¿verdad? Relájate, respira y todo. Porque si estás así de estresado, no se te va a pegar nada. Bueno, cuando estamos en la inteligencia espiritual, como nos relaja, nos mete en la calma y en la paz interior, nuestras funciones cognitivas aumentan de manera significativa. Mejoran relaciones interpersonales, obviamente disminuyen las emociones negativas, ¿verdad? Aquí comento que hay teóricos que postulan que no existen emociones negativas ni positivas, que solo hay emociones. Bueno, esta es una apreciación posmoderna, ¿sí? Pero no podemos decir que es lo mismo el odio que la compasión. Obviamente que no, ¿verdad? Pero hay una corriente que mantiene y defiende la idea de que solo hay emociones. Desafortunadamente esta corriente
ha sido muy asimilada por los libros de primaria en México, y es una idea que reproduce, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? Sí hay emociones negativas, sí hay emociones positivas, porque pues no puede ser lo mismo el odio, ¿verdad?, que la compasión. Mayor estabilidad emocional, mayor capacidad de concentración, reducción de adicciones, eso es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, mucha investigación que se ha hecho señala que la práctica de la meditación elimina las adicciones, siempre y cuando la hagas todos los días. Si tú haces meditación todos los días, ¿sí?, te liberas de las adicciones. ¿Okay? Para mucha gente esto es muy importante porque es un camino para ellos, ¿sí?, ya que no todos pueden ir a Alcohólicos Anónimos o a cosas así. Y también los beneficios espirituales, ¿verdad? Desarrollo de beneficios espirituales, obviamente, pues el desarrollo de la felicidad. La felicidad es vista como el objetivo y la meta suprema de toda vida. Todo lo que hacemos, ¿sí?, tiene como objetivo final la felicidad. Si estudias, si trabajas, si tienes hijos, si tienes una familia, si lees, hagas lo que hagas, todo apunta finalmente a ser feliz, ¿sí? Por eso la felicidad es la meta suprema de toda vida. Entonces, con la inteligencia espiritual hay un gran desarrollo de la felicidad, luego de la paz interior, un sentido de amor universal, una conciencia de unidad, es decir, de estar en armonía con todo, el desarrollo de la gratitud, ya dijimos ahorita algunos aspectos importantes de la gratitud, optimismo, un sentido de plenitud, de que estás completo, de que no tienes huecos, de que no te falta nada, autocompasión, ¿sí?, que es tratarte con amabilidad, y un factor muy importante, sobre todo en los momentos de sufrimiento, ¿okay? Bueno, estas son algunas universidades que les quiero mencionar, donde se realiza investigación sobre inteligencia espiritual, ¿sí? Estas son algunas de las universidades más importantes, solo puse las universidades más importantes que tienen programas de investigación en inteligencia espiritual. Algunas de estas investigaciones las publiqué yo en mi libro de los 100 abstracts de la investigación holista. Hay un capítulo ahí de inteligencia espiritual en este libro, y vienen los abstracts, creo que son más o menos entre 30 y 35 investigaciones, los investigadores, los sujetos, cómo se hizo el estudio, qué instrumentos utilizaron, cuáles fueron los resultados, ¿sí? Y obviamente los resultados han sido extraordinarios. Afortunadamente para nosotros en este foro, hoy en la tarde y mañana vamos a los estudiantes de doctorado que están terminando, que ya están terminando su tesis doctoral, les van a exponer a ustedes los resultados de investigación. Ellos hicieron una intervención de inteligencia espiritual, ¿sí?, en diferentes niveles, ¿sí? Entonces ya ahorita tienen los resultados preliminares, entonces nos van a dar un adelanto de qué fue lo que encontraron, ¿no? Esto es muy importante porque es el primer programa de investigación en inteligencia espiritual que se desarrolla en el mundo hispano, ¿sí? Tenemos ahorita alrededor de 10 tesis doctorales en el campo de la inteligencia espiritual, ¿sí? Entonces hoy es un día de mucha felicidad, porque vamos a escuchar resultados preliminares, ¿sí?, en lengua española, ¿sí?, sobre este tema, ¿no? Entonces estamos muy contentos por eso, ¿sí? Y vienen los atrás que también van a hacer investigación en inteligencia espiritual. Entonces estamos creando un programa ahí muy, muy bonito, ¿no? Entonces vamos a tener resultados en México, ¿sí?, sobre inteligencia espiritual. Bueno, aquí están algunas de las universidades. La Universidad de California en Davis, la Universidad en Oxford, Massachusetts, la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, la Universidad de Vendra en la India, en Inglaterra, de Princeton, en Australia, en Washington, Canadá, Malasia, etc., ¿sí? Entonces, todas estas universidades tienen ya programas de investigación en inteligencia espiritual en cualquiera de todos los ámbitos que hemos mencionado, ¿okay? Bueno, estos son algunos de los académicos ahora más conocidos o que tienen más publicaciones sobre inteligencia espiritual, ¿no?
Bueno, Ken Wilber, ya creo que más o menos todo el mundo lo conoce, ¿sí? Entonces, él es uno de los que ha retomado. Ustedes saben que Ken Wilber es muy estricto en las corrientes que toma para investigar, ¿no? Asumió inmediatamente y aceptó y valida el trabajo de inteligencia espiritual.